Bienvenido al día 5 de este reto. Hoy vamos a ver estrategia de inversión. ¿Qué es una estrategia de inversión? Es un conjunto de reglas para identificar oportunidad de compra en un gráfico. Es esta forma de no improvisar y saber exactamente qué estoy buscando en un gráfico para hacer mi entrada y también para gestionar y salir. Existen cientos de estrategias. Realmente, si tú entras a Google y buscas estrategias de trading o estrategias de inversión, vas a ver tanto técnicas como fundamentales, y pues yo te voy a compartir la que personalmente utilizo y con la que a mí me ha ido muy bien, que es acción de precio. Acción de precio es una estrategia que abarca varios enfoques. O sea, acción de precio es como una estrategia general, pero nos especializamos dentro de la acción de precio, nos especializamos en unas tácticas. Y hoy te voy a compartir una de ellas. Lo que te dará rentabilidad es la aplicación constante, disciplinada y enfocada de esta estrategia. La estrategia en sí no te va a dar rentabilidad por sí sola. Yo te puedo dar la estrategia, mi estrategia o la estrategia del inversionista más rentable, Warren Buffett, pero no significa que tú vayas a tener esos resultados, porque va a depender mucho de tu mentalidad, de tu actitud, de tu disciplina y compromiso en la aplicación de dicha estrategia y dicho plan de inversión. La estrategia que utilizo es acción de precio. ¿Y en qué se basa esta estrategia? En patrones en los movimientos del precio, como soportes, resistencias, líneas de tendencia, formaciones específicas de velas, para identificar oportunidades de inversión. Entonces aquí te voy a compartir varios gráficos que van orientados a una de esas tácticas. Entonces, esta es una simple estrategia que puedes aplicar en 3 pasos. Acción de precio con enfoque en zonas de compra. Entonces, el primer paso, vamos a ir viendo los gráficos para ir explicándote cada uno de estos pasos, pero te los voy a nombrar ahora mismo. El primer paso es contextualizar el precio ubicando zonas de compra. Zonas de compra son lo que llamamos soportes, son puntos donde el precio empezó a caer, llegó a cierto nivel y de ahí no pasó, sino que hizo un rebote. O es un punto donde el precio llegó, iba cayendo, el precio llegó y se quedó como en un rango. No hubo subida ni hubo caída, sino que se quedó en un rango, como oscilando. Y le llamamos zona de compra. Y zona de venta son resistencias, son puntos donde el precio empezó a subir y llegó a cierto nivel, podemos decir un techo, y de ahí no pudo pasar. De ahí no pudo pasar y lo que hizo fue que retrocedió. Ubica el precio, o sea, si tú miras velas semanales, entonces ubica dónde está ahora mismo el precio en esta semana. Ubica el precio en este contexto actual e identifica estas zonas próximas. Te vas a ir hacia atrás del gráfico a partir de la semana de esta semana. Si estás viendo gráficos mensuales a partir del mes pasado, mira hacia atrás. ¿Dónde está el último punto donde el precio rebotó? Es decir, ¿dónde está la última zona de compra? ¿Y dónde está la última zona de venta? ¿Por qué digo última? Porque si tú miras hacia atrás y hacia atrás en un gráfico, meses, años, vas a ver que hay otras zonas. Pero lo que nos interesa es ubicar las más recientes. ¿Por qué? Porque el precio está en esa zona posible donde puede llegar a esa zona o pueda producirse un movimiento a partir de esa. Entonces, no nos vamos a abrumar marcando muchas líneas de soportes y resistencias, sino las próximas, las anteriores, las que son más recientes. Entonces ese es el paso 1. El paso 2 es esperar que el precio se encuentre en esta zona, porque a veces el precio está cerca pero no está en la zona. Entonces, con esta táctica vamos a operar directamente en estas zonas. La vela que se forme en este soporte debe mostrar intención al rebote, ya sea a través de la formación de la vela que se forma allí en ese soporte, o del volumen. A veces el volumen no es muy claro, a veces la vela es más clara. A veces la vela no es muy clara, pero el volumen es de cierta forma que te indica posible rebote. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vas a esperar que ese precio esté en esa zona y vamos a ver cómo se forma esta vela.
Si estoy viendo velas semanales y estoy viendo la vela de esta semana y la vela está justo en ese punto, en esa zona de soporte, entonces yo esperaría que se forme esta vela durante toda la semana, que se termine de formar, y en la siguiente semana ya yo tomaría la oportunidad o la decisión de entrar, dependiendo de mi punto de entrada. Pero ya desde ahora estaría pendiente de esa acción. Tal vez le colocaría un color, un número o una alerta para estar pendiente, porque ya esta semana me está mostrando, está en zona de compra, entonces puede ser una oportunidad de inversión. Entonces, y tercero, el tercer paso es realiza tu entrada en la siguiente vela que supere la vela que está en dicho soporte. Ubica tu stop debajo de la zona de compra y aplica una táctica de gestión de beneficios si se va a tu favor. Entonces, esto de la gestión de beneficios va a depender de cada persona. Yo aplico una estrategia de gestión de beneficios, pero tú podrías decir, no, yo voy a hacer un portafolio de las acciones que más me interesa operar y tengo una visión a largo plazo con estas acciones, entonces no voy a salirme, o sea, yo voy a dejarlas por años. Entonces lo que quiero es identificar un punto óptimo de entrada y después dejarlas ahí que corran. Puede ser que ese sea tu caso y lo puedes hacer porque es una visión de largo plazo, tal vez a unos 5 o 10 años que la quieras cerrar. O ya si quieres gestionar con una táctica, pues lo puedes hacer, pero ten en cuenta que al gestionar con una táctica vas a salirte mucho más antes, mucho más pronto que una persona que decide dejarla por años. Entonces, una persona que gestiona usualmente hacen reentradas a lo largo del tiempo en la misma acción. Y una de esas tácticas que te voy a mostrar hoy es cada vez que el precio haga nuevos máximos. Ahora te explico de qué va. Ahora te voy a explicar estos 3 pasos con gráficos. Esta es la acción Berkshire en velas semanales. Te voy a mostrar más que todo la formación de las velas y el volumen. Y obviamente la zona de compra y venta, pero no te voy a mostrar la parte derecha del gráfico que es el precio, porque vamos a enfocarnos más que todo en el lenguaje de las velas, en el contexto. Entonces, esta semana, esta es la velita que se está formando, esta es la vela actual de esta acción. Entonces yo me ubico ahí, ok, estoy en esta vela de esta semana. Entonces quiero mirar dónde están los puntos de soporte y resistencias más importantes. ¿Cómo yo sé cuáles son los más importantes? Por 2 cosas. La primera, aquí tengo marcado este punto donde fue el último nivel donde rebotó fuertemente esta acción. Porque si te fijas, ella desde aquí empezó a caer fuertemente, mira las velas rojas grandes con cuerpo, intención de venta. Cuando llegó aquí, paró la caída y se produjo un rebote. Luego el precio volvió a esa zona de soporte y allí es donde yo, si por ejemplo no estuviéramos en este punto, sino en este punto ahora mismo, si esta vela que está aquí fuera la vela de esta semana, esta sería una acción que yo tendría en la mira para operar. ¿Por qué? Porque precisamente ella venía cayendo y aquí se produjo un rebote que paró esa caída. Eso es un soporte relevante o una zona de compra importante. Una zona donde el precio venía con una tendencia claramente bajista y paró su caída y rebotó. Y el precio está otra vez ahí. Entonces, posiblemente, según el análisis técnico, la historia se tiende a repetir. Posiblemente pueda ocurrir un nuevo rebote. Entonces allí, cuando el precio llega a esa zona, sería esperar que se forme esa vela durante esa semana y en la siguiente semana yo ya haría mi entrada siempre que me dé esa entrada, siempre que cuando yo coloque allí en mi plan de trading, si supera este nivel de precio, hago mi compra. Entonces, pero ahora mismo estamos aquí. Entonces, si vemos esto, estamos viendo precisamente que ella se encuentra en un rango, mira. El contexto de esta vela actual de esta semana está dentro de un rango. ¿Por qué? Porque ha estado llegando hasta este punto, aquí rebota, llega otra vez al mismo punto, aquí rebota.
Entonces, para mí, a mí me gustaría más esperar que ella volviera a caer a esta zona para revisarla, analizarla y ver cómo se forma esa vela allí, el volumen, para hacer mi entrada. Pero si, como te digo, si no hubiera ocurrido todo esto y ahora mismo estuviéramos en esta vela esta semana, entonces para mí sería una oportunidad de compra, dado que aquí paró la caída, hizo un rebote y aquí no solamente llegó el precio al punto y dejó de caer en esta bajada, dejó de caer, sino que veo un pico de volumen. Un pico de volumen es como esa barra en el volumen que se ve claramente por encima de las demás. El promedio suele ser es este punto de aquí. Cuando el precio está por encima de ese promedio, entonces vemos pico de volumen. Y un pico de volumen que se nota que es más grande que los demás, que las barras previas, nos indica una señal de cambio de tendencia. Entonces, aquí cuando venía el precio cayendo, venía una tendencia bajista, pero llega a este punto y deja de caer. Y no solamente deja de caer, sino que nos deja una vela con un cuerpo con pabilo inferior. Este pabilo que ves aquí, este pabilito, nos indica que esta vela era roja cuando se abrió, cuando la apertura esta vela, esa vela era completamente roja, llegó a este soporte y desde allí empezaron a comprar estos grandes institucionales, estos bancos, estos fondos de inversión, millones y millones de dólares, empezaron a comprar y empezó a haber mucha transacción de compra y venta. Eso es lo que nos indica esa barra de volumen, mucha transacción precisamente en esa semana, en ese punto. Entonces, ese pico de volumen nos dice que hay mucho interés y que no solamente hay interés, sino que en la formación de la vela, esta es una típica vela martillo. Las velas martillo son velas muy claras en unos soportes, nos indican rebote. Entonces, viendo la formación de la vela martillo, yo te invito a que vuelvas a la guía de velas japonesas, donde yo hablo en detalle de este tipo de vela. Hay patrones donde yo los uno y te explico qué significan, y velas por sí solas, qué significa. Está la martillo, la vela envolvente. Esa información es súper valiosa con la que puedes complementar el tema del lenguaje de vela japonesa. Y esto es una clásica vela martillo, en un soporte, con un pico de volumen, me está dando una muy buena señal. A veces no me da el volumen, a veces el volumen no es claro, pero la vela es clara y la zona es clara. Entonces aquí tenemos todo, tenemos en este punto, ¿no? Si estuviéramos en esta semana, tendríamos varias cosas. Tendríamos la tendencia que paró por una vela martillo que tiene un volumen con un pico, ¿no? Súper encima de los volúmenes previos. Luego se produce el rebote y otra vez el precio está en la zona. Que para mí sería muy buena oportunidad. ¿Y qué haría yo en ese punto? Ok, pues yo defino, esta es la vela que llega al soporte, ¿no? Esta sería la vela de la semana en la que yo estoy. Y en cuanto se empieza a formar esa vela y me supere el alto de la vela que llegó al soporte, puedo hacer mi entrada ahí. Y mi stop de protección iría debajo de la zona de compra. No la pondría muy pegada, sino por lo menos en este punto. Que no quede muy pegado a la zona, sino que esté un poco más abajo. Y desde ahí yo puedo definir cuál sería mi punto en el que yo empiezo a gestionar. Siempre antes de tú gestionar, siempre debes decidir qué debe pasar antes para tú decidir gestionar. Puede pasar varias cosas. Puede ser, yo quiero que llegue hasta el próximo nivel de resistencia, porque allí puede llegar y caer otra vez, porque ya sucedió en el pasado. Entonces, a partir de allí, cuando el precio llegue allí, entonces yo pongo una alerta y yo empiezo a gestionar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque puede caer y devolver mi ganancia desde este punto hasta acá. Hay un gran tramo. Entonces, yo no quiero que se vuelva a caer la acción otra vez y llegue al punto donde entré y me deje en cero o en pérdida. Entonces, yo decido por una zona de resistencia próxima y desde ahí gestiono. ¿Cómo gestiono?
La estrategia de gestión de beneficios que te voy a enseñar aquí es la de nuevos máximos. Entonces, cuando entramos en un soporte, como es en este caso, supongamos que yo entré aquí porque me dio todo lo que te dije, me dio todas las señales. Entonces entré. El precio se empezó a desplazar a mi favor con velas verdes grandes, o sea, me está mostrando una tendencia alcista, una nueva tendencia. Lo que yo haría es esperar que el precio, cuando empiece a subir, siempre van a haber retrocesos. No importa si entraste abajo o un poquito más arriba, siempre van a haber retrocesos en el precio. Las tendencias son subidas de precio, retrocesos controlados, y no son retrocesos profundos, sino que son retrocesos cortos, y nuevos máximos, nuevos picos, nuevas subidas. Luego otra vez retrocesos, nuevas subidas. Entonces yo esperaría que el precio se desplace hacia arriba desde que yo entro, que se forme esa tendencia alcista, haga un retroceso y cuando me forme un nuevo máximo significa que aquí estaba el último punto al que subió, aquí retrocedió y cuando rompa esta barrera, eso es un nuevo máximo. Entonces a partir de ahí yo empiezo a gestionar y pongo mi orden debajo de ese retroceso. Por ejemplo, si yo entré aquí, se empieza a formar la tendencia alcista y está haciendo nuevos máximos, o sea, está subiendo. Pero llega un punto aquí que retrocede. Mira que coincide con este soporte. Perdón, con esta resistencia. Aquí retrocede el precio. Yo ahí no muevo mi orden. Yo sigo adentro, yo sigo aquí en mi punto de entrada. Espero ese retroceso que se termine de formar. Mira que tuvieron que pasar 1, 2, 3, 4 semanas y luego se empezó a formar una nueva subida. A partir de ahí, entonces tenemos subida, retroceso y aquí subida. Cuando el precio realice nuevo máximo significa que supere esta zona. Cuando supere esta zona, entonces yo podría tomar mi orden de stop, que es como una orden de salida, entonces la pondría aquí debajo. Ya no estaría debajo de aquí, sino debajo de aquí. Y si el precio llega a caer hasta ahí, me sacaría con una ganancia, con la ganancia que haya acumulado desde mi entrada hasta ese punto. Como no ha hecho un nuevo máximo, sino que lo toma como resistencia, mira que aquí lo toma como resistencia al mismo punto, entonces yo estaría ahí todavía, Esos son los pasos. Entonces primero contextualizamos dónde estamos ahora mismo, buscamos cuál es la zona de compra previa, la zona de resistencia previa y miro qué quiero hacer. ¿Esta es una oportunidad latente o todavía está muy lejos del precio? En este caso estaría lejos, estamos dentro de un rango. Sería muy bueno esperar que volviera a caer ese punto para hacer la entrada con esta táctica. Con otras tácticas hay otras formas de entrar en diferentes escenarios. Entonces, contextualizo el precio, ubico zonas de soporte y resistencias previas, miro si hubo pico de volumen en esa zona y si el precio está cerca, esperaría que llegara allí para hacer mi entrada. Entonces, si estamos en esa zona, ubico cuál sería mi punto de entrada en el alto de la vela que llega a ese soporte, que sería aquí encima. Y el stop de protección quedaría abajo, no muy pegado a la zona, sino más abajo. Vamos con otro ejemplo. Esta es la acción First Solar en velas semanales también. Entonces supongamos que estamos en este punto. Estamos aquí, no pasó esto. Estamos aquí. El precio venía cayendo, entonces así es como contextualizo yo el precio. Yo hasta lo digo en voz alta cuando estoy analizando. El precio venía cayendo, llegó un punto en que dejó de caer y se produjo un rebote. No solo dejó de caer, sino que me dejó un pico de volumen. Mide ese pico en comparación con los volúmenes previos. Entonces siempre el volumen se utiliza como para comparar y mirar estos picos. Eso es más que todo, para esta táctica, es lo que buscamos en un volumen. Entonces allí yo digo, ok, el precio llegó allá, dejó de caer, dejó vela martillo, típica vela martillo, con un volumen alto de transacciones.
un pico de volumen. Entonces, y yo estoy acá, yo veo que el precio llegó y se quedó oscilando en ese soporte. El ejemplo previo nos daba un rebote en lo que llamamos V. El precio venía cayendo, llegó aquí y en V subió. A veces no tenemos la V, sino que tenemos una caída y el precio se queda oscilando en el soporte. Me gustan más estos escenarios, realmente. A mí me encantan más los escenarios no en V, sino en cuando se queda el precio. Después que viene cayendo, se queda como en ese rango, no hay una subida ni una bajada, sino que me forma diferentes soportes dentro de este gran soporte. Por ejemplo, aquí este es un soporte, aquí volvió al soporte, lo que llamamos un doble piso, aquí volvió otra vez, triple piso, o sea, más señales todavía claras de rebote. Y si yo estoy en este punto, yo vería esta acción como una muy buena oportunidad de compra, donde ubicaría mi entrada, puede ser, dependiendo en qué punto estaba cuando vi este gráfico, ¿no? Pero supongamos que estamos aquí, yo podría terminar en el alto de esta vela verde, entraría y haría mi compra, pondría mi stop debajo y esperaría que llegara a una zona de resistencia que yo tenga marcada y a partir de allí haría esta gestión de mis beneficios. O desde ese punto espero que que empiece a subir el primer retroceso y la nueva subida, subiría mi orden allí. Entonces, por ejemplo, aquí el precio empezó a formar una clarísima tendencia alcista, aquí para de subir, hace su rebote y en cuanto hace un nuevo máximo que fue en esta vela, en esta semana, que supera este punto, ahí es cuando yo subo mi orden de stop y la pongo aquí debajo. Y lo mismo, espero que haga lo mismo, que haga una subida, espero el retroceso y cuando haga un nuevo máximo que lo hace aquí, de aquí lo ubico acá y luego se repite. Luego espero una nueva subida, un nuevo máximo que lo hace con esta vela, espero el retroceso y cuando realice un nuevo máximo, como pasó con esta gran vela, entonces de aquí pongo mi orden aquí. Y así voy subiendo a medida que la acción vaya en alza y vaya formando la típica tendencia, yo voy a ir gestionando mi stop retroceso a retroceso. Y así le saco el mayor beneficio posible a esta acción. Te estoy mostrando ejemplos de movimientos que ya se produjeron, pero al final te voy a mostrar ejemplos ahora mismo con acciones que están ahora mismo en cierto punto y yo te diría cómo lo analizaría, ¿no? Para llevarlo como a la práctica. Pero aquí estamos viendo como las señales de análisis previo a la entrada, qué señales estoy mirando, dónde entraría, dónde ubicaría mi stop y cómo gestionaría, ¿no? Con un gráfico que ya se formó. Esta es la acción Nvidia en velas semanales. Aquí tenemos el típico caso de rebote en V. En este punto la acción rebotó fuertemente, o sea, paró esta caída que traía aquí con estas velas grandes rojas y aquí se empezó a producir la subida. Una subida bastante notoria y bastante fuerte, es decir, es un soporte importante porque produjo esta subida. Entonces, la acción volvió a ese punto aquí, después de caer bastante durante mucho tiempo, llegó a ese punto y es un punto relevante que allí podríamos tener una alerta y en ese punto pues se forma la vela en el soporte y es esta vela verde con cuerpo que nos indica posible rebote. El volumen no es claro, realmente no es claro porque mira que el volumen se parece mucho a los demás, a los anteriores, no es muy claro, pero sí la vela lo es y sí lo es la zona. Entonces la zona y la vela tienen mucha relevancia también. El volumen es como un plus, como algo que me da mucha más seguridad, pero a veces no es tan claro. Entonces me voy más como por el contexto y por la formación de la vela. Y allá la entrada en el alto de esa vela verde, esto de protección debajo del soporte, y hacemos una táctica de gestión de beneficios. El precio se va en alza, espero primer retroceso, lo hace aquí, nuevo máximo que lo hace en esta vela, pongo mi stop debajo de aquí y luego sigo esperando esas subidas y esos retrocesos. O digo, mi próximo nivel de resistencia es este que está aquí, entonces cuando el precio llegue allí, yo voy a ir subiendo mi ganancia, mi stop. Lo puedes hacer de esas dos formas.
Vamos a ir por diferentes acciones que tengo actualmente aquí en mi portafolio. Estamos en Google, en velas semanales. Google, ahora mismo, esta vela es la vela de esta semana. Entonces se terminará de formar el lunes para empezar otra, el próximo lunes. Entonces, ahora mismo esta es la zona de Google, este es el contexto actual del precio. Entonces, ¿qué estoy viendo en este momento? Yo le quito como el zoom porque me gusta mirar a nivel como general global cómo está esta acción, y aquí coloco mi zona de soporte relevante, que es aquí en 84.60 aproximadamente. ¿Por qué zona relevante? Porque paró esta caída. Mire cómo venía Google cayendo fuertemente, intención clara bajista, y llegó a este punto y dejó de caer. Y aquí me forma lo que llamamos el doble piso. Mira, aquí cayó, rebota, vuelve a la zona y rebota. Ahora mismo está cerca, no está en la zona, está cerca. Entonces, ¿qué haría yo? Aquí le pondría una alerta. Aquí hay forma de colocar alertas en TradingView y esas alertas te llegan al correo o te llegan al celular, pero obviamente debes pagar una mensualidad por utilizar estas funciones. O en la plataforma Thinkorswim puedes colocar alertas también y pues es totalmente gratis. Entonces yo pondría una alerta acá, entonces si el precio llega aquí y me forma una vela, ojalá una vela martillo o una vela envolvente verde, y me formé un pico, ojalá con ese pico pues más señales me daría de entrada. Pero por zona, a mí me gusta mucho la zona, entonces entraría en el alto de esa vela con un stop aquí debajo. Próxima resistencia importante que yo veo, la veo aquí en este punto y la veo acá arriba. Entonces vamos por ejemplo a HD. HD, esta es la vela de esta semana, la que se está formando ahorita. Zona clara de soporte para mí, este de aquí. Es una zona para mí importante. ¿Por qué? Porque el precio cayó fuertemente, aquí se produjo el rebote y aquí volvió el precio a ese punto y rebotó otra vez. Hizo un nuevo desplazamiento alcista. Entonces para mí es una zona importante de compra y allí pondría una alerta y esperaría cómo se forma esa vela, donde pondría mi entrada y donde estaría mi stop de protección, que estaría aquí más o menos, aquí debajo. Siguiente resistencia relevante, esta de aquí, sería una resistencia importante a mirar porque llegó una vez acá, llegó otra vez acá y aquí, o sea 3 veces. Y la más, digamos, lejana es esta en 4.1760. Eso con HD. Así es como yo evalúo las acciones, los gráficos, con esta táctica de dónde está el soporte previo, la resistencia previa, dónde está el precio actualmente. Eso se llama contextualizar el precio, es una de las funciones de la acción de precio. Vamos, por ejemplo, si yo quiero operar un ETF como SPY, entonces mi zona relevante sería esta de aquí, donde se produjo este rebote. También podría ser esta de aquí, porque el precio venía cayendo con estas velas y aquí volvió a retomar esa subida. Entonces esperaría que llegara aquí o aquí para hacer como ese plan de inversión con este ETF. Tesla, pues el último punto de rebote fue este de aquí y ahora mismo se encuentra aquí. Entonces, para mí está en un punto que no me está diciendo mucho. Yo preferiría que volviera a caer este nivel o aplicaría otra táctica. Pero aquí estamos hablando de la táctica de soporte, resistencias, de zonas importantes de compra. Hay otras tácticas con acción de precio que podemos aplicar a diferentes escenarios, pero aquí te estoy hablando puntualmente de zonas. Si quiero operar solamente zonas importantes, zonas de soporte, esa es la forma como analizamos. Ahora tu tarea es ir a TradingView o ir a la plataforma, mirar las acciones que hayas escogido para hacer estas prácticas
y trazar estos niveles, estos puntos de soporte de compra importantes que veas en los gráficos, marcarlos y también explorar cuáles han sido esos puntos de soporte previos que ha tenido esta acción y cómo ha rebotado, para que te fijes en esa premisa del análisis técnico de que la historia tiende a repetirse en los gráficos, de que dejan huella. Y mira, cuando el precio llegó a este soporte, cómo se comportó, o dónde se produjo el último rebote, y si ese último punto de rebote coincide con un punto en el tiempo anteriormente. También cuáles son los niveles de resistencia próximos o pasados, y que el precio ha llegado allí y ha retrocedido varias veces. Puedes ver como estos patrones para que vayas como educando el ojo a este tipo de gráficos, para que vayas viéndolo claramente. Al principio, cuando yo empecé a ver gráficos y a aprender sobre acción de precio, pues yo recuerdo que me parecía un poco complicado porque no veía exactamente claramente eso, pero cuando tú ves gráficos una y otra vez y vas haciendo tus líneas, empiezas a acostumbrarte a eso y va a llegar un punto en que vas a ser muy rápido en la identificación de estas zonas y también en la lectura de las velas a medida que vayas practicando. Entonces por eso es bueno que lo hagas desde ya, para que vayas familiarizándote con esta estrategia. Es una estrategia muy simple que puedes aplicar desde esta misma semana. Puedes colocar allá tus alertas y esperar que llegue la acción allí y hacer tu compra en una cuenta demo, en la demo de Thinkorswim puede ser, para que vayas viendo cómo comprar, dónde poner el stop y vayas poniendo en la práctica esto que te he enseñado. Entonces, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar sobre el plan de inversión y vamos a llevar este ejemplo de esta estrategia puntual de zonas de compra a ese plan de inversión. Entonces nos vemos allá.